Saludos amigos de la iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a la profesora María Alejandra Díaz. Ustedes seguramente la conocerán por su programa Las Leyes del Pueblo en Venezolana de Televisión. Pero ella además es profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ha tenido una destacada participación en las luchas de Venezuela frente a los organismos internacionales que imparten su justicia, entre comillas. Y bueno, también ella es jueza de la Corte Disciplinaria, ¿no? Con ella vamos a conversar sobre varios temas que han surgido casualmente o quizás no casualmente esta semana en torno al tema jurídico, judicial, ¿no? Uno de ellos es el tema de las sanciones que le pretende imponer el Departamento del Tesoro al vicepresidente Tarek El Aissami. Quería que habláramos un poquito, pusiéramos esto un poquito en el contexto jurídico, porque digamos la mentalidad cipaya de la derecha y de muchos medios hace ver como que esto es una decisión que tiene algún fundamento, algún valor vinculante desde el punto de vista jurídico, que el vicepresidente tendría que someterse a una investigación, tendría que renunciar, tendría que tantas cosas, ¿no? Y bueno, es una determinación tomada por un organismo incluso administrativo del Estado estadounidense, ¿no? Entonces quisiera ponerlo un poco en el plano jurídico. ¿Cuál es la situación en este caso? Fíjate, el Departamento del Tesoro, ¿cómo funciona el Departamento del Tesoro? El Departamento del Tesoro es casi que un ente privado, ¿ok? Que regula algunas relaciones, sobre todo el tema financiero dentro de los Estados Unidos, porque tienen el poder de aplicar sanciones incluso extraterritoriales. Pasa como por ejemplo en Cuba. Cuba no puede negociar en una determinada moneda o no puede tener cuentas el Estado cubano porque está vetado por el Departamento de Estado en el mundo. Porque además como esas relaciones son carnales con el resto de los entes financieros mundiales, entonces se ha convertido en una especie de mafia financiera mundial, que son los que tienen además, de alguna manera, están relacionados con las calificadoras de riesgo, son un poder en la sombra. Entonces, en el caso de ellos, emiten una sanción que viene de un organismo internacional porque está sede en los Estados Unidos, pero es una sanción de carácter extraterritorial. Porque en la práctica, en Venezuela, internamente no tiene validez. Pero ¿qué pasa fuera de las fronteras venezolanas? Que esa orden que está dando el Departamento de Estado no es para Venezuela. Esa orden es internacionalmente. Es un poco lo que le aplicaron a Gaddafi a través de la ONU, las sanciones no militares. Las sanciones no militares, en primer término, incluían el congelamiento de cuentas de la familia de Gaddafi, pero además de Libia. Acuérdate que allá había 200.000 millones de dólares en fondos del Estado libio. Correcto. Que fue lo primero que hicieron. Congelaron la plata para después pasar a una segunda fase que eran las sanciones militares. Eso es lo peligroso. Entonces, claro, jurídicamente hablando es un derecho imperial, es un derecho que pretende hacerse valer extraterritorialmente. De hecho lo hacen, porque las implicaciones que tiene, como te repito, no son nacionales, son internacionales. Entonces, por eso es que hay que poner el tema en contexto, por el peligro que significa que ellos hayan tomado una determinación como esa, porque es el primer paso, probablemente en una escalada, como hicieron en Libia, primero sanciones no militares, para después irse con las sanciones militares. Ojalá que no sea así, pero ya tenemos antecedentes de ese comportamiento. O sea que cabría esperar nuevas acciones, inclusive ya no contra individualidades del gobierno, sino contra el país como tal. Pudiera ser. En la visión que tiene el Departamento de Estado, porque fíjate, si alguna situación está caracterizando en la actualidad el movimiento geopolítico mundial, es el papel fundamental que juega Venezuela. Hay gente incluso que no lo entiende, pero cuando uno analiza el mapa de los conflictos mundiales, te das cuenta que ese mapa tiene que ir acompañado de la tabla periódica de los elementos. Generalmente
por no decir en un 100%, donde hay conflictos es porque hay algún elemento de esa tabla periódica que le interesa o a una transnacional o a una corporación, o bien sea a un Estado que se siente con el derecho de tomar para sí esos recursos naturales. En el caso de Venezuela, creo que solamente 2 elementos de la tabla periódica no los tenemos en el país. Entonces, nosotros somos un potencial, una potencial fuente de recursos para metabolizar y seguir dándole vida a un sistema que está bastante deteriorado porque no resuelve el problema de la gente. Entonces ya la gente está diciendo, bueno, este sistema que tú me pintas, que es el sueño americano o el sueño ideal, resulta que no me saca de la pobreza, resulta que no me da calidad de vida, resulta que no me respeta mi dignidad humana, y eso es fuente de conflicto permanente. Por supuesto, Venezuela cumple un papel fundamental. En el concierto internacional, ellos están jugando a hacerse de Venezuela porque con eso logran metabolizar, seguir dándole fuego, alimento al metabolismo del capitalismo, que habitualmente se reinventa. Cambia de nombre, se reinventa y no, vamos a cambiar. Y cambian, pero para mutar en lo mismo. Correcto. Generalmente es así, en la historia de la humanidad ha sido así, y nosotros somos, bueno, estamos a contravía de lo que plantea el sistema hegemónico mundial. Hay como 2 elementos que se están utilizando, inclusive, digamos, después de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría era el tema de la amenaza comunista. Después de la Guerra Fría hay 2 elementos. Uno es la droga y el otro es el terrorismo. Y sobre todo el terrorismo teñido de un factor racial vinculado a ciertos pueblos del mundo, ¿no? Y pareciera que en este caso se están utilizando conjuntamente esos 2 argumentos, ¿no? El tema de la droga y el tema también del terrorismo y hasta del tema racial, puesto que el vicepresidente tiene una ascendencia siria. Entonces, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista, digamos, del derecho internacional? Fíjate, yo creo que lo más peligroso de toda esta avanzada diseñada a través de CNN y el efecto que CNN puede causar, porque además dicta línea editorial a un conjunto de agencias de noticias, y esas agencias de noticias alimentan a los medios. Entonces hay una suerte de cartelización de la información que permite influir a través de la agenda setting, que tú conoces perfectamente el tema, creación de consensos para presionar a los gobiernos o para poner un tema sobre la opinión pública mundial y convencer, porque es a través de la persuasión. No te están diciendo directamente esto es, sino que en la medida de que tú lo consultas en varias fuentes, te das cuenta, es lo mismo, resulta que viene de un solo sitio a través de laboratorio, y bueno, tú piensas, el que no tiene tiempo para leer tanta información que le llega, asume que los medios están haciendo su papel adecuadamente. En este caso, lo peligroso de esta puesta en escena es que están utilizando 2 temas que son muy sensibles a la comunidad internacional. Desde los organismos internacionales incluso, el tema del narcotráfico o de las organizaciones criminales, el tema de las mafias criminales, de la criminalidad como fuente de corrupción. Hay tratados internacionales incluso para perseguir la obtención de fondos de manera ilícita, como el Tratado de Basilea, que congela los bienes de los países y después no te los devuelve, sino que se los quedan en un fondo la reina de Inglaterra. Así funciona. Esa es la cosa más loca del mundo, pero funciona así. Y el otro tema es el terrorismo, porque a través del miedo mantienen a la población controlada, a través de el terror, la gente se queda desmovilizada o se inmoviliza y no reacciona. Entonces ese miedo es el que está moviendo a ciertas sociedades mundiales en el mundo, la europea, pero además entonces están utilizando la combinación de los 2 argumentos para satanizar a un país. Es decir, es un país, el vicepresidente es narcotraficante, es parte de una mafia para hurtar identidad con fines terroristas, o sea, el discurso perfecto. El discurso perfecto para justificar una invasión a un país. Eso es lo peligroso de la construcción de ese imaginario colectivo forjado a través de los medios de comunicación. Correcto.
Justamente quería pasar a ese segundo punto, ¿no? Que decíamos que en la semana había habido estas coincidencias que no son tanto. Es el tema de CNN. Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha tomado una medida contra CNN. Usted que ha estado involucrada, digamos, en la defensa de las líneas de Venezuela con respecto a los medios de comunicación social, esta batalla mediática, ¿qué repercusión puede tener este nuevo episodio en ese contexto internacional? Bueno, fíjate, ellos van a seguir abultando el expediente de que en Venezuela no hay libertad de expresión, de que Venezuela no es una democracia, ¿ok? Que es una democracia de baja intensidad, ese es el nuevo término que están utilizando, o es una democracia iliberal, porque lo casan con el tema del populismo. Hay varias tesis que se están trabajando desde los tanques de pensamiento norteamericanos con algunos autores y están tratando de dar explicación al fenómeno Venezuela a través de teorías que se acuñan desde esas academias. Entonces, una de ellas es, bueno, que en Venezuela no hay democracia, que Venezuela es un estado fallido, y por tanto es normal que no haya libertad de expresión, que es la base fundamental, la libertad, ¿sabes? El tema de la libertad vista desde lo individual, no la libertad colectiva de recibir información veraz y oportuna, sino la libertad porque yo quiero ver lo que a mí me gusta, ¿sabes? El tema de un gusto frente a un derecho, una preferencia frente a un derecho de un colectivo, de además conservar la paz, porque el problema de el ataque sistemático de los medios de comunicación, en este caso de CNN, es que estás construyendo ante la opinión pública mundial e internamente la idea de que, bueno, aquí nos estamos matando, como dice el señor Uribe, en Venezuela lo que hay, las calles de Venezuela lo que hay son ríos de sangre, en los centros comerciales la gente no compra ni se vende, y los automercados están vacíos porque como no hay nada que vender, nos estamos comiendo unos a otros. Esa es más o menos la imagen que quieren forjar. No es fácil porque tienes además, como te dije, la cartelización de las transnacionales mediáticas. Entonces, en el caso de CNN, lo fundamental para poder entender qué está sucediendo, bueno, un país que decidió que frente al ataque sistemático de un medio de comunicación que puede ser de oposición, porque los tenemos y bastante, aquí los medios de comunicación internamente el 80% están en manos de sectores de oposición y la línea discursiva es contraria al gobierno. El problema es cuando ese mensaje atenta contra la paz ciudadana, atenta y genera zozobra, genera incertidumbre y genera odio entre connacionales. Eso está proscrito por las instancias internacionales, así que yo veo bien difícil que CNN pueda justificar ante una instancia internacional que lo sacaron del aire por falta de democracia, porque cualquiera que revisa el contenido de ese medio se va a dar cuenta que han trasvasado con creces los límites que establecen las propias normas internacionales para el uso de la libertad de expresión, y lo que han hecho es abusar del derecho a la libertad de expresión, a la libre información. Entonces yo no creo que tengan mucha vida por ese lado, más bien creo que se van a ir por la construcción, seguir construyendo el expediente opinático y el expediente en algunas instancias internacionales que le diga que se sirva de coro, de que hay una disminución en la libertad de expresión en Venezuela. Esas instancias internacionales han sido hasta ahora muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted que ha tenido allí una actuación, una posibilidad de actuar, ¿qué se vislumbra que venga ahora luego de esta sanción concreta contra un emblema de la comunicación hegemónica como es CNN? Nosotros tenemos una experiencia. En el año 2007 intentó RCTV y Globovisión demandar al Estado venezolano por violación a su derecho a la libertad de expresión a través de los periodistas. Ya lo hicieron y realmente no salieron tan bien parados, porque recuerdo que estaban pidiendo entre 1 millón y 3 millones de dólares de indemnización, porque al final en eso se convierte la Corte, en la indemnización por la responsabilidad del Estado en haber violado algún derecho humano. Entonces no le fue muy bien la verdad, pero en la segunda instancia lo intentó RCTV a través de los accionistas
y la Corte ordenó una suerte de devolverle su concesión, obligando al Estado venezolano, desconociendo leyes internas, que en la práctica se declaró inejecutable. Entonces, en ese caso, vuelvo y te repito, creo que sería más un tema mediático de seguir abultando el expediente opinático mundial y de denuncias que supuestamente Venezuela tiene en el exterior, pero que hasta ahora, en OEA, a pesar de la condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha pasado a más. Porque cualquiera que venga a Venezuela se da cuenta que en Venezuela corre la información de un lado y del otro libremente. Ahora, lo que sí hay incluso, en algunos casos, es excesos por parte de algunos actores mediáticos que no respetan ni siquiera las normas mínimas de convivencia, y ante eso el Estado debe actuar para proteger a la colectividad. Una última cosa, volviendo un poquito al tema de Tarek El Aissami, ¿qué posibilidad hay entonces de que un funcionario como él, acusado de esa manera o señalado de esa manera internacionalmente, sea objeto de alguna medida cuando salga del país? Sí, es muy probable. Es muy probable porque esas medidas, el peligro de esas medidas es que está señalado por un derecho extraterritorial, como sucedió, por ejemplo, con algunos funcionarios rusos que fueron sancionados, ¿recuerdas? Sí. En Rusia fueron sancionados primero con medidas de carácter administrativa, fueron señalados, y algunos de ellos intentaron incluso que no tengan libre movilidad. Ya recordamos el caso incluso del defensor del pueblo nuestro, que tenía una medida parecida a través del decreto famoso de Obama, y lo detuvieron en 2 aeropuertos por tener alertas por Interpol, porque como ellos además dominan los organismos de seguridad internacionales, o sea, a mí no me extrañaría. A mí no me extrañaría, porque además estás golpeando, primero, a la moral y a la credibilidad de los mandos civiles y militares. Uno, que es el primer paso para preparar a la opinión, ablandar a las audiencias blanco. Así lo dicen los manuales de guerra no convencional, escritos además por los Estados Unidos. Eso yo no lo estoy inventando. El último manual tiene una actualización del año 2006. Entonces, previendo eso, sí pudiera suceder. Porque tú necesitas mermar la credibilidad, sobre todo de un señor o de un funcionario como Tarek, que además, fíjate, este particular hecho. Tarek fue el único que dentro de su gestión pudo sanear un organismo que ninguno de los venezolanos dábamos medio por él, como era la famosa DIEX, ¿te acuerdas? Sí. Todo el mundo en este país había tenido al menos una novedad con ese organismo. A mí, cuando me fui a sacar la cédula, que tenía 9 años, me entregaron mi cédula como tal cuando tenía 12. 12 años, yo estuve 3 años con el comprobante. Eso le sucedía a todo el mundo en este país. Bueno, Tarek, a través de la persona que estuvo al frente de lo que hoy es el SAIME, saneó esa instancia que era imposible. Pero además entonces diseñaron una política para la cédula, que no fuera posible falsificarla, y lo del pasaporte biométrico, que fue un avance enorme. Qué casualidad que una semana antes, Clodoaldo, comienzan las denuncias con la venta de pasaportes internas, que yo no dudo que sea cierto que haya personas inescrupulosas, porque como el tema es que falta material, porque parte del material para plastificarlo es importado, es alemán, algunos internamente estén haciendo eso con algunas personas que estén desesperadas por salir del país. Claro. Yo no lo dudo. Pero una semana antes se monta esa campaña, tiene que salir Dugarte declarando que hay 120 detenidos, y una semana después montan la olla de, de la venta de pasaportes en Irak para fines terroristas. Óyeme, eso no es eso no puede ser casual. Claro. Eso no puede ser casual. Y el que empezó la campaña interna con el tema de los pasaportes, yo lo señalo con nombre y apellido, fue César Miguel Rondón. Y seguido por Nelson Bocaranda, que son operadores, estoy convencida que tienen que ser operadores
de la CIA o de alguno de esos organismos, porque no hay otra explicación. O sea, es demasiada casualidad. Claro. Y pensando en que te estás enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos, yo no creo que haya razón para pensar que es casual. Claro. Bueno, le damos las gracias a la profesora María Alejandra Díaz por esta ubicación en el plano de lo jurídico y de lo comunicacional de estos temas tan candentes que hemos tenido durante esta semana.